vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra charla Consejos Tecnológicos para Pymes en época de crisis. A nombre de Enlace Más, programa del Tecnológico Monterrey, y de Series, nuestra plataforma de capacitación que estamos manejando actualmente, el Tecnológico Monterrey les da la más cordial bienvenida a esta conferencia. Esta conferencia va a ser impartida por Selene Díez Reyes, que es la CEO Founder for Innovation Consulting, y les platico un poquito de su experiencia. Es empresaria con más de 10 años de experiencia en consultoría estratégica aplicada a la innovación y al desarrollo tecnológico, experta en el diseño e implementación de proyectos e iniciativas de innovación tecnológica para el sector público orientados a la obtención de resultados de alto impacto. Es egresada del Instituto Tecnológico de Durango de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Cuenta con especializaciones tales como Gobierno Electrónico, Big Data, Datos Abiertos y Prospectiva. Ha desempeñado diversos cargos públicos donde ha influido directamente en la construcción de políticas públicas e iniciativas de digitalización en distintos órdenes de gobierno. Es fundadora y directora general de Forte Innovation Consulting, la única agencia de transformación digital en América Latina especializada en innovación tecnológica para sistemas judiciales y procesos de procuración e impartición de justicia y seguridad pública. Fundadora de Vendere.mx, plataforma de comercio electrónico y lealtad enfocado en MIPYMES, es consciente de la importancia de la generación de la propiedad intelectual en México. Actualmente funge como asesora en transformación digital para varias instituciones públicas del país. Es presidenta del Consejo de Innovación y Creatividad del municipio de León, Guanajuato, miembro de la mesa directiva y la Comisión de Innovación de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, consejera del Clúster de Tecnologías de Información de Guanajuato, miembro del Consejo de Desarrollo Económico del municipio de León e invitada permanente del Consejo del Implante. Consejera nacional de la CANIETI, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y miembro de la red de consultores Wadhwani Advantage. Entonces, como pueden apreciar, Selene tiene toda la experiencia, las capacidades y habilidades para darnos la información sobre este tema. Así que sin más, Selene, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta mañana y tener la oportunidad de reflexionar un poco de lo que en el trayecto de nuestra vida profesional pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Yo creo que mucho de este tipo de charlas tiene que ver con las reflexiones de lo que nosotros vamos viviendo y de cómo las organizaciones están pues viviendo todo este proceso de transformación digital al interior en una situación que pues a todas luces y en todos los niveles empresariales y en todos los niveles sociales pues estamos ante un cambio profundo, ¿no? Y que nos está llevando pues mucho a reflexionar, a buscar mecanismos, a hacer tratar de hacer las cosas diferentes. Y bueno, pues he tenido la fortuna de ya como ustedes pudieron escuchar, de trabajar pues durante ya un poquito más de 10 años directamente sobre este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo es que la tecnología aporta? ¿Cómo es que la tecnología puede ser de valor para las organizaciones, para los gobiernos, para la sociedad, ¿no? Y cómo encontrarle también un retorno en inversión financiera y en muchos otros aspectos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento tienen alguna tema que no me escuchen o tal, Roberto, muchas gracias por la invitación y bueno, pues seguramente aquí tú me guías si hay algún inconveniente en el trayecto de la presentación. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, espero que ya la vean, por ahí si me pueden comentar. Ya sí se ve. Perfecto. Bueno, pues esta charla está orientada a hablar un poquito de aquellos aspectos importantes para que las MIPYMES entren en este mundo digital. Y sobre todo, ¿qué nos falta? Y sobre todo, reflexiones respecto a cómo administramos el liderazgo, quienes estamos pues al frente de las empresas, en este aspecto o en esta dimensión que pareciera de repente no ser como tan relevante y luego llegamos al punto donde resulta que a través de la tecnología, a través de la innovación, es como nosotros podemos garantizar o maximizar el tiempo de vida incluso de nuestras empresas. Entonces, ahora que estamos empresarios, mentores,
especialistas como son ustedes y que saben que el tener una empresa pues tiene diferentes aristas, que tiene diferentes aspectos que siempre tienes que estar cuidando, que a veces como líderes empresariales tenemos mil cosas en la cabeza, que estamos pensando en las ventas, que estamos pensando en la productividad, que estamos pensando en cómo mantener a nuestros empleados convencidos, bien comunicados, productivos. Entonces, son aspectos que luego nos hacen perder un poco el foco de lo importante de tener en mente la tecnología que debo de utilizar y la manera en que la debo de implementar en mi organización, ¿no? Entonces, la charla se llama Consejos Tecnológicos para MIPYMES, con esta orientación a la oportunidad en la cual nos enfrentamos y no tanto hablar de la crisis, sino hablar de las oportunidades que podemos sacar de esta situación que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, cerramos 2019 con una visión global. No me dejarán mentir en que toda la orientación, todo el análisis de perspectiva, de tendencias, nos hacía pensar que en los siguientes años esta globalización de la que hemos venido hablando, esta globalización en la cual hemos estado tratando de impulsarnos y de meternos y de ser cada vez más competitivos, pues iba a llegar para quedarse, ¿no? Entonces estamos hablando de que vemos ciudades hiperconectadas, que vemos dispositivos, que vemos un gran volumen de datos a nivel global, que cada vez estábamos acostumbrándonos todavía más a esta posibilidad de tener al alcance de la mano un producto que está en otra parte del mundo, comunicarnos con alguien que está en otra parte del mundo, y que son aspectos que se hacen posibles gracias, por supuesto, a la inversión en infraestructura tecnológica, ¿no? Ha habido, y lo que está detrás de todo lo que llamamos ciudades inteligentes o cosas inteligentes, pues tiene que ver con la inversión o con la infraestructura tecnológica de comunicación que se ha ido habilitando periódicamente y que actualmente, durante esta situación de crisis, pues nos permite tener cierta comunicación y nos permite estar habilitados hasta cierto punto digitalmente, ¿no? Entonces aquí reflexionando sí, veníamos en un mundo conectado, veníamos en una dinámica de hiperconexión, si me permiten la expresión, en una dinámica donde el Internet y donde los dispositivos inteligentes pues nos hacen pues ser o estar presentes en la conversación digital permanentemente. Pero yo quiero conversar con ustedes en qué tanto, desde la perspectiva empresarial, estamos aprovechando o veníamos aprovechando esta hiperconexión que ya se está dando o que ya se venía dando en muchas ciudades, incluidas algunas ciudades de México. ¿Somos realmente inteligentes? ¿O hemos llegado a ese punto de convertirnos en organizaciones, en entes, en profesionistas realmente inteligentes desde esta perspectiva de digitalización? ¿Qué tanto estábamos aprovechando las ventajas que tienen nuestros teléfonos inteligentes y no tanto utilizándolos? Puedo asegurar que muchos de nosotros pasamos muchísimo tiempo en redes sociales o tenemos nuestro dispositivo o lo aprovechamos más para el uso de redes sociales que para el uso o la comunicación o la administración de nuestras empresas, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, ante esta reflexión, donde veníamos siendo muy conectados, sí, tenemos vehículos, tenemos dispositivos, empresas, personas conectadas, pero ante esta situación que estamos viviendo el día de hoy, creo que nos hemos dado cuenta que no necesariamente estábamos siendo productivos en esa conectividad y mucho menos inteligentes, que es un concepto que tenemos como tan en la mente últimamente con este tema de ciudades digitales y otros conceptos que seguramente ustedes conocen. Entonces, quiero partir sobre alguna información que me parece de mucho valor de cómo cerramos 2019 en términos de tecnología y en términos de cómo se están comportando las MIPYMES en México. Como ustedes seguramente saben, México pues, es uno de los países que está conformado en su mayoría por micros y pymes, con una aportación del 52% al PIB y donde nosotros, las MIPYMES, creamos el 72% de los empleos formales. Sin embargo, fíjense que un tema muy, muy interesante es que solamente el 33% de estas empresas que realmente mueven o que en mucho sentido mueven la economía del país
estaría en una fase exploratoria en temas de innovación y de transformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a hacer algún esfuerzo relativo a la digitalización de sus empresas. Y un esfuerzo aislado, o probablemente la implementación de un ERP o la implementación de un CRM o algún aspecto que tiene que ver con la digitalización de una parte de la cadena de valor empresarial. Y de este 33%, el 23% ya comenzó a ser perdón, de todo este volumen, un 23% ya comenzó a ser una transformación a nivel corporativo, que ahorita vamos a hablar mucho más de esa perspectiva de transformación digital o de tecnificación desde esa perspectiva de liderazgo corporativo. El año pasado, Cisco, que como ustedes saben es un gigante tecnológico del ramo de telecomunicaciones, estimaba que en los próximos 10 años el 40% de las empresas con un modelo de negocio tradicional que no tomen decisiones para digitalizarse e innovar van a morir. Con la situación que vemos hoy, esa perspectiva de 10 años muy seguramente se va a adelantar y muy seguramente y lastimosamente lo estamos viendo con las empresas, sobre todo a lo mejor ahorita en el ramo de comercialización, que no tenían o que no visualizaron la posibilidad de abrir un canal digital, por ejemplo, ¿no? Dentro de los muchos ejemplos que podemos poner aquí, pues están destinadas a morir o en su defecto a reducir de manera dramática sus operaciones. IDC, que también, pues ustedes saben, es una consultora que estudia el comportamiento de las tecnologías en el mundo, estimaba también en 2019 que para 2021 el 40% del PIB iba a digitalizarse. ¿Qué significa esto? Que hay una oportunidad en torno a la tecnología de información por un mercado más o menos de 2.1 billones de dólares. ¿Y qué significa esto? Una oportunidad para las empresas nativas tecnológicas o de tecnología y las empresas que transformen su modelo tradicional al modelo digital para ofrecer servicios o productos a través del entorno digital. Entonces, qué gran oportunidad tenemos y qué buen escenario se veía en 2019 para el entorno de digitalización y de tecnología. Sin embargo, otro dato que también me llamó la atención es que aun y cuando sabemos o ya teníamos en la mente el tema de que la tecnología, la digitalización, la transformación digital es el camino o debe de ser una prioridad para la empresa, fíjense qué curioso que la mayoría si aun y cuando el 87% de los líderes ejecutivos decimos o tenemos dentro de nuestra conversación que sí debe de ser una prioridad para la compañía en cualquiera de sus tamaños, la digitalización, solamente el 40% de las organizaciones desarrollan iniciativas digitales a gran escala. ¿Qué significa esto? Convertir tu negocio en un negocio digital. Entonces, hay muchas cuestiones que a mí me parecen un poco complejas en cuanto a cómo nos encontró la pandemia o cómo nos encontró la crisis a las empresas mexicanas. Y eso me hace reflexionar en, bueno, ¿por qué si veníamos hablando ya, si el mundo venía hablándonos ya desde hace años de que la tecnología es el camino, de que la tecnología nos puede ayudar a incrementar la productividad y todos los factores que en torno a la digitalización hemos estado escuchando en diferentes foros, ¿por qué las empresas mexicanas no estábamos listas? ¿Y qué pasa desde la perspectiva de liderazgo en torno a la tecnología? ¿O qué barreras hay que no nos permiten a las empresas mexicanas lograr todo el potencial que podríamos tener a través de las tecnologías de información, ¿no? Por supuesto, al final de la charla seguramente tendremos conversación de algunos temas que ustedes quieran aportar, pero yo tengo aquí algunos puntos que para mí han sido, que los he recopilado dentro de las charlas que he tenido y dentro de las asesorías que hemos estado haciendo a diferentes empresas en el transcurso de mi vida profesional, y que son temas que siempre están en la mesa y que probablemente nos están alejando de lograr un mayor impacto en la implementación tecnológica. Uno, innovar no es para mí o no es para mi empresa. Que creo que en este grupo no estamos hablando de eso. Yo creo que en este grupo, por supuesto, que ustedes apuestan definitivamente por la innovación y que estamos en un entorno donde incluso nosotros en esa visión de mentores estamos ayudando a las empresas a quitarse de este tipo de ideas, ¿no? Hay muchos sectores que desafortunadamente, sectores tradicionales, sectores que nacen desde, o que tienen
pues algún grado artesanal o que tienen pues una historia sobre un modelo tradicional, ven muy difícil o ven muy lejano los temas de digitalización y por supuesto también de innovación, ¿no? Aunque son dos conceptos distintos, pues muchas veces van de la mano, pero muchos sectores lo ven lejano. Yo ya tengo una unidad de innovación en la empresa. Quise poner esto porque fíjense que hace algunos años hubo un boom que me parecía muy bueno en las empresas de crear su propia unidad de investigación y desarrollo o su unidad de innovación. Y eso fue bastante bueno para muchas organizaciones, sobre todo en medianas y grandes, porque bueno, ya tenían pues, para poder llevar a cabo acciones de innovación, para poder hacer las cosas diferentes y estudiar qué caminos podían tomar en temas de tecnología de innovación. Sin embargo, ¿qué sucedió? Estas unidades, en la mayoría de los casos, estuvieron desvinculadas del liderazgo y desvinculadas de la estrategia de la organización. Entonces, ¿eso qué hace? Que se conviertan en unidades que solamente dan ideas al vuelo o que no tienen un presupuesto, que no tienen una alineación a las prioridades de la organización y que al final de cuentas terminaron por morirse. Eso ya ustedes también me dirán en su experiencia que han visto, pero yo eso es lo que he visto en muchas empresas. Termina por morirse la unidad de innovación porque no está sustentada en los objetivos máximos de la organización. Tenemos otras prioridades muy válido. Ahora que estamos en esta situación de crisis, por supuesto que hay mil cosas que nos preocupan como organizaciones, pero que sin embargo también nos hemos dado cuenta que dentro de este cambio de prioridades que normalmente hacemos, dejamos el tema de la tecnificación de mi organización al último. Siempre, supongo que también al momento de tratarse de un proyecto interno, un proyecto que por supuesto de repente podemos ver que no está ligado a mi cadena de valor empresarial, como es por ejemplo implementar un CRM. A ver, bueno, yo ahorita puedo administrar mis clientes a través de un Excel. Ni modo, lo importante es darle la atención al cliente. Entonces, ese tipo de reflexiones yo las escucho mucho en cuanto a, ¿sabes qué? Yo necesito obtener o tener mayor cercanía con mi cliente, pero no tengo tiempo o no tengo dinero para hacer una inversión en tecnología en este momento. Entonces, sigo con mi Excel y cuando vas creciendo, eso se convierte pues en una barrera tremenda para lograr tener una mejor administración de clientes, por ponerles un ejemplo, ¿no? Eso es trabajo de sistemas, otro tema súper común. A los líderes empresariales de repente, con tanto volumen de temas que tenemos que administrar, los temas tecnológicos, nos da la impresión de que solamente la red de sistemas los debe de resolver. Eso lo hemos vivido en muchas empresas donde dicen, no, o sea, que el CEO o el director general dice, no, yo no quiero ver temas tecnológicos. No, yo eso no lo veo, eso que lo ve el de sistemas. Sin embargo, para que una inversión en tecnología no termine en el cajón, en la basura, en una, pues digamos, pérdida de dinero o pérdida de esfuerzo, que muchas veces significa esto, díganme si no han estado a lo mejor inmersos en alguna implementación tecnológica donde cuando no se lidera desde una perspectiva de arriba, o sea, desde quien está a cargo de la organización y a todos los niveles, es muy difícil que permee. Entonces, siempre que me dicen esto, digo, no, es que no es tema de sistemas. El de sistemas, por supuesto, tiene que lograr que operativamente funcione, pero el tema de la tecnificación depende o está perfectamente ligado a el líder de la organización, al líder empresarial. Siguiente punto. Yo no soy tecnológico. Muchas veces nos asusta este asunto de la tecnología porque pues, no es nuestro perfil y pensamos que tampoco necesitamos conocerlo. Y probablemente tenemos razón, no es necesario ser expertos en tecnología para poder tomar decisiones tecnológicas en mi organización, sino lo que necesitamos lograr es comprender perfectamente para qué me puede ayudar, qué quiero obtener de la tecnología, escucharla, interpretar lo que los expertos, quien me acompaña en desarrollar mis iniciativas tecnológicas, me expone, pero desde esta perspectiva de comprensión de a dónde quiero llegar con esta implementación tecnológica. Creo que aquí también es un punto muy interesante que regularmente o en muchas ocasiones no sucede. No estoy como directivo dispuesto a escuchar
de un tema que me parece sumamente técnico o de un tema que probablemente yo quisiera que me resuelva mi socio, que me resuelva mi director de tecnologías, que me resuelva alguien más, ¿no? Entonces, yo en esta reflexión quiero invitarlos a que sea un tema de liderazgo, un tema que asumamos desde el liderazgo de la organización. Mi modelo de negocios ha sido así por años y me ha ido muy bien. Y claro, no necesariamente tienes que tener tu organización digitalizada para que te vaya bien. No antes de 2019 o no hasta 2019. ¿Qué sucede en el día de hoy y qué hemos visto con la industria 4.0, con la automatización de los procesos productivos, con estas tendencias de trabajos del futuro en donde vemos que si el humano cambia el tipo de actividades que hace dentro de la organización, en lugar de hacer actividades secuenciales, de hacer actividades que perfectamente puede hacer en un momento dado una máquina, un robot, y utiliza su potencial para crear, para liderar, para dirigir, ¿cómo eso podría transformar la manera en que vemos los negocios el día de hoy, ¿no? Díganme si no, muchas veces incluso hasta nosotros, sobre todo cuando somos MIPYMES, tenemos un ojo en cada vertical de la organización y así como estamos viendo si la producción salió, estamos viendo si la empresa está limpia, hasta en esos tipos de detalles estamos nosotros en todo, ¿no? Entonces, imagínense si podemos ver la tecnología desde esta visión de habilitador, donde yo le digo qué hacer, yo le digo dónde tiene que implementarse y al final de cuentas yo decido hacia dónde debe de ir mi organización en ese sentido. Y por último, bueno, falta mucho para que eso llegue a México. Vemos estos grandes ejemplos de empresas tecnológicas que hay pues, en Silicon Valley, corporativos que tienen todas sus operaciones absolutamente digitalizadas. En México también tenemos muchos casos así. Sin embargo, en lo común de las empresas decimos, ay no, o sea, todavía tengo tiempo. En eso nos agarró el cierre de 2019. Todavía tengo tiempo para hacerlo. Todavía tengo tiempo para digitalizar mi organización. Tengo todavía estas prioridades, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué sucede? Nos llega COVID, nos llega sin tocar la puerta, y teníamos nosotros todavía en las organizaciones esta conversación. No, la tecnología todavía no es tan relevante, todavía la compañía aguanta, vamos a enfocarnos en esto. Y nos llega es como un balde de agua fría la situación de emergencia. Y díganme si no hemos estado en una situación de doble estrés al pensar cómo voy a mantener las operaciones de mi organización, cómo puedo seguir siendo productivo aún en esta situación de contingencia y cómo le hago para que mis empleados, mis procesos de negocio sigan habilitados, ¿no? No nos podemos dar el lujo de parar, o sea, eso es algo que hemos visto en esta situación y aún y cuando estamos todos acatando las medidas de sana distancia y buscamos que nuestros empleados estén contentos, estén seguros, estén sanos, nosotros también, nuestras familias. Cuando eres empresario tienes esta preocupación que te cae como, ¿cómo le hago? Necesito buscar mecanismos para mantenerme productivo. Entonces, les hablaba al inicio de la charla que a mí me gusta mucho pensar siempre en las oportunidades que hay a través de las crisis. Y yo estoy convencida de que siempre una crisis te ayuda a transformarte y te ayuda a generar mejoras en todos los sentidos de tu vida. Entonces, creo que ahorita algo que al menos desde mi perspectiva personal y en mi experiencia me ha estado sucediendo es que he podido tener incluso tiempo para reanalizar cómo es que mi modelo de negocio funciona. Yo tengo una empresa de corte tecnológico, que es Forte Innovation, que somos una agencia de transformación digital. Todos, sí, en efecto, habíamos puesto mucho énfasis en la digitalización de nuestros procesos para mantenernos productivos. Sin embargo, durante las primeras semanas, por supuesto que también hubo cosas que tuvimos que ajustar. Y por supuesto que vimos que teníamos brechas en cuanto a controles, en cuanto a cómo administrar las cargas de trabajo, en cuanto a incluso cómo nuestro personal fuera de las áreas técnicas podía tener o tenía habilidades digitales para hacer una conferencia, para conectarse al ERP, para enviar facturas, para todos esos aspectos que no se pueden detener, aun y cuando estemos en esa situación de distancia y cuando pues estamos en este momento que nos permite un poco
reflexionar y reorientarnos. Entonces, un poco de la charla aquí la voy a orientar justo a eso. Vamos a aprovechar este momento que nos da pues la vida de alguna manera para ver y analizar y hacer una introspección en mi organización con respecto a cómo la puedo habilitar digitalmente. Y bueno, en esta frase, que seguramente la han escuchado, que dicen, no son las especies más fuertes las que sobreviven, tampoco las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan más rápido a los cambios, pues logro plasmar esto que les vengo diciendo. Aprovechar la oportunidad para ser rápidos en esta conversión, que si bien no llegamos a tiempo, muy probablemente, a lo mejor ustedes me dirán, oye, no, yo sí tengo ya todas mis operaciones digitalizadas, si no llegamos a tiempo, ¿cómo le hacemos para empezar a hacerlo? ¿Cómo le hacemos para empezar a generar ese cambio de la organización y perderle el miedo a la tecnología desde esta perspectiva de liderazgo, de que nadie va a saber y nadie va a conocer mejor mi negocio que yo y que nadie va a poder implementar una iniciativa tecnológica mejor que yo si la comprendo y si tengo la visión de hacia dónde quiero llegar con ella? Y bien, empezando por algún concepto, un concepto que es importante que lo comentemos, que seguramente a lo mejor para algunos de ustedes es un concepto ya común, pero que luego se puede confundir. Hablar de transformación digital puede confundirse con comprar tecnología, ¿no? Con comprar computadoras, con tener internet, con tener servidores y que por supuesto, pues eso es un punto importante de la habilitación tecnológica de las empresas. Sin embargo, bueno, Gartner tiene una definición específica para este concepto, que es la transformación digital, es el proceso de explotación de tecnologías digitales y capacidades de soporte para crear un nuevo modelo de negocios digital y robusto. ¿Qué significa esto? Explotar la tecnología para generar negocios digitales. Y yo, de alguna manera, con el trabajo de consultoría que he estado haciendo pues, a lo largo de estos años, pues la defino de esta manera. No se trata de optimizar o digitalizar procesos, sino de detonar un cambio cultural y estratégico que impacta y rediseña toda la organización gracias a la habilitación tecnológica. Creo que la tecnología tiene esa gran facultad de la cual yo pienso que debemos de colgarnos y aprovechar. La tecnología te ayuda a transformar. La tecnología te ayuda a resolver aquello que tiene necesidades de rediseño. Sí o no nos ha pasado cuando estamos, han estado en alguna ocasión en un proyecto de implementación tecnológica en su empresa, o de manera directa o indirecta han participado en él. ¿Qué sucede? Sí o sí tienes que hacer un análisis del proceso. Tienes que saber cómo el proceso debe de funcionar para que entonces eso lo puedas digitalizar. Entonces, desde ahí ya es un punto de control donde tú como organización te das cuenta de qué no funcionaba. Con todo y que muchas veces puede haber errores en ese análisis y en esa definición de qué es lo que quiero que la tecnología haga, definitivamente te ayuda a dar un paso adelante, que se puede empezar a madurar y que se puede empezar a remoldear, pero que a final de cuentas hace por sí misma que tú pongas un detalle o que analices a detalle un proceso de tu organización que quieres modificar, ¿no? Ya por eso nada más es un habilitador y yo lo considero así y creo que, bueno, pues al ser tecnóloga no podría ser de otra manera, ¿verdad? Ok, pero bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué hago? ¿A quién contrato? ¿Cómo administro este cambio que yo estoy seguro que debe de suceder en mi organización? Independientemente del tamaño que tengan. Yo trabajo mucho con pymes, incluso también con emprendedores. Y algo que siempre les digo es que nunca es demasiado temprano y tampoco nunca es demasiado tarde. O sea, si tú tienes una empresa que tienes 5 empleados y que apenas estás comenzando o tienes un startup, eso no te exime de que puedas digitalizar tu proceso y de que puedas pensar tu modelo de negocio desde una perspectiva de transformación digital. Porque, ¿qué significa eso? Que tú le vas a aplicar tiempo o le vas a dedicar tiempo, a lo mejor en una etapa temprana, que luego te va a pagar o te va a resolver muchísimas cosas en el futuro. Entonces, ante esa reflexión es que, bueno, aquí en esta parte de la charla tengo 3 sencillos pasos
que no me he sacado de la manga, sino que tiene que ver con metodologías y que tiene que ver con cómo podemos definir una ruta en todos los niveles o en todos los tamaños de organización para saber cuáles son los puntos de control desde esa perspectiva de liderazgo que yo debo que no debo de perder de vista, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde puedo empezar? Primero, diagnostica la madurez digital de tu negocio. Híjole, ¿cómo le hago para hacer eso? ¿Cómo puedo organizarme o con quién, de quién me respaldo para llevar a cabo una actividad como esta? Fíjense que Gartner, Deloitte y diferentes organizaciones tienen ya metodologías para medir la madurez digital de tu negocio. Y estas metodologías te permiten identificar a través de preguntas muchas veces muy sencillas, ¿dónde estás parado en temas de digitalización en todo lo que implica la cadena de valor empresarial? Este diagrama que les estoy mostrando aquí tiene que ver con una metodología que, fíjense que tiene mayor importancia y me gusta mucho ponerla porque es la metodología para el cálculo del índice de madurez digital que se hizo para la Agenda Digital de Guanajuato. Yo tuve oportunidad de participar en algunos componentes de este proyecto, pero es importante que ustedes sepan que existe un modelo para medir la madurez digital de tu negocio a la medida de las empresas de Guanajuato, que es este. Entonces, a grandes rasgos, estos son los aspectos que mide o que debes de tener en cuenta cuando diagnosticas el nivel de madurez digital de tu negocio. Uno, la visión digital. ¿Visión digital de qué se trata? ¿Qué tanto yo, como líder empresarial, estoy insertando en mi planeación estratégica, en mi visión de futuro, la tecnología como un habilitador? Si yo lo tengo en mente, si tengo, si estoy liderando mi organización desde esta perspectiva, si tengo presupuesto asignado para acciones de transformación digital en mi organización, si dentro de los valores de y ética de mi organización estoy hablando o insertando temas de uso de datos, de uso de dispositivos tecnológicos, si eso lo estoy llevando a nivel de políticas, si tengo, al menos dentro de mis reglamentos internos, alguna cláusula que me diga, oye, sí estoy hablando de tecnología y de aspectos digitales dentro de mi negocio. El segundo punto importante, operación digital, que muy seguramente para muchos negocios esto ya es lo más común. La gestión corporativa a través de un RP, aspectos de producción, por supuesto que es donde incluso, bueno, para los industriales, para muchos sectores, es donde más se ha enfocado los esfuerzos de digitalización para mis ventas, para mis procesos de innovación incluso, para los procesos de adquisición, para el control de proveedores. ¿Qué tanto estoy gestionando o qué tanto he estado implementando tecnología para controlar o gestionar cada uno de estos procesos? Otro punto muy relevante, el talento digital. Es muy importante no solamente pensar desde una perspectiva de que, bueno, tengo un área de TI, entonces mi área de TI me resuelve lo tecnológico. Hablar de talento y de cultura digital tiene que ver con que todos los miembros de mi organización tengan habilidades digitales, que yo tenga una política de creación de habilidades digitales dentro de la organización y que yo le asigne un presupuesto, por mínimo que sea. Por supuesto, aquí depende de tu nivel del tamaño de tu organización, del momento en el que estás. Por supuesto, aquí no se trata de que veamos a la tecnología como que, oye, tengo 5 empleados, tengo que implementar un proyecto de tecnología que me cuesta 2 millones, 3 millones de pesos. No, sino cómo voy administrando y poniendo en la conversación de mi organización a la tecnología como un factor clave. Y en este aspecto de talento digital, pues se trata de generarle las competencias para que todas las personas que trabajan en mi organización puedan llevar a cabo las actividades objeto de su contratación, objeto de su perfil, pero desde una perspectiva digital. El siguiente punto, negocio digital. ¿Qué tanto estoy detonando el que el diseño de mi producto o de mi servicio esté adoptando nuevas tecnologías? Hace rato comentaban uno de los nuevos mentores
oye, a mí me gusta la innovación y yo busco siempre nuevas maneras de hacer las cosas. Y el insertar innovación y tecnología dentro del producto o servicio que son objeto de mi negocio, es una manera también de garantizar que el futuro de mi organización está asegurado o verlo desde una perspectiva de futuro en donde pues yo planifique desde este momento las siguientes etapas de producto. Creo que aquí eso es algo que a lo mejor a muchas empresas nos falta, el desarrollar portafolio de servicios o de productos desde esta perspectiva digital, pero es una gran oportunidad para que podamos hacer una transición mucho más adecuada y mucho más segura al mundo digital. Otro aspecto importante, mercado digital, lo que tiene que ver con mis clientes, lo que tiene que ver con cómo me presento ante ellos en el mundo digital, si les estoy ofreciendo canales digitales, si tengo comunicación digital con ellos, si me mantengo informada de sus necesidades, si les hago encuestas, si le doy seguimiento digital. Y por supuesto, ¿por qué digital? Pues porque es una manera, creo que incluso mucho más barata y mucho más fácil de administrar cuando logramos llegar como a este nivel, ¿no? Qué fácil es decir, oye, tengo en mi CRM todos mis clientes bien administrados, sé que le he vendido a cada uno, sé qué necesidades tiene, sé cuándo tengo que volver a hablar con él, conozco de primera voz a través de encuestas qué tanto, qué le ha parecido de mi servicio, de mi producto, y tengo información para poder mejorar lo que estoy haciendo con él en este momento. Y finalmente, bueno, al tener aspectos o al pensar en cada una de estas dimensiones de la cadena de valor empresarial, yo creo que ya nada más en las preguntas vienen solas las respuestas y puedo determinar dónde estoy desde una perspectiva de liderazgo. Oye, híjole, ¿sabes qué? Yo sí estoy haciendo mis operaciones digitales o yo sí tengo todas mis operaciones con clientes, las tengo digitales, pero ¿sabes qué? Desde la perspectiva de la dirección jamás se habla de eso. No lo tenemos en el plan estratégico, no tenemos indicadores digitales, no estoy asignando un presupuesto con esto. Entonces me falta insertar nada más este componente de visión digital para que entonces la organización cambie. Eh, y bueno, si lo vemos ya de una forma holística, el resultado de esta articulación de cada uno de los nodos que me permiten digitalizar mi negocio, pues el valor último tiene que ver con cómo detono un cambio fundamental en la organización en donde yo pueda tomar decisiones con base en datos, con base en información que viene de mi proceso, en información que me están dando mis clientes y no solamente sobre ideas o a lo mejor pues solo sensibilidad de mercado que muchas veces es muy importante, por supuesto que nos mueve a muchos empresarios. Dices, bueno, yo tengo el feeling de que esto es lo que me va a suceder, pero ¿qué tal si en muchas decisiones que tienen más que ver con la productividad de tu organización, con el rumbo, con la profesionalización, tú puedes tomar decisiones basadas en el resultado de los datos que te están dando, en el resultado de tus KPIs, en la información que vas consolidando y cómo eso cambia el mindset de tu organización a una organización a lo mejor que es reaccionaria a una organización que planifica su futuro. Entonces, este primer paso para diagnosticar la madurez digital de tu negocio, les decía, hay diferentes maneras de hacerlo. Esta que es el índice de madurez de la Agenda Digital de Guanajuato, pues es un índice que está a la mano de nosotros, que podemos, al que podemos acceder y al que podemos solicitar que algún experto nos ayude con este proceso. Está también y totalmente público el índice de madurez de Gartner, el de Deloitte también, y son temas que en estos momentos que a lo mejor, pues al no tener que salir tanto, que podemos dedicarle 1 hora al día, 2 horas al día a nuestra planificación estratégica o en el rediseño de nuestro negocio, podemos dedicarle perfectamente a decir, ok, voy a hacer este test, voy a analizar, voy a verme de una manera muy objetiva
dónde estoy en la organización, dónde está mi negocio en temas de digitalización, y muy probablemente de eso ya puede empezar a nacer una estrategia de transformación digital. Entonces, bueno, primer punto, diagnostico, identifico mis brechas en cada uno de las dimensiones de la organización, y una vez que tengo ya claro dónde tengo mayores brechas o mayores oportunidades, pues entonces viene el momento de la acción. La acción tiene que ver con establecer una ruta de transformación digital clara y adecuada a tu nivel de madurez, que tampoco es inventar un hilo negro. Aquí les estoy planteando una metodología de 3 fases, que es la metodología de McKinsey, para lograr la transformación digital en tu negocio. Y tiene que ver con 3 fases que me parecen muy claras y 10 principios o 10 pasos principales. 1, la definición del valor. Yo ya tengo identificadas las brechas, yo ya sé qué es lo que le falla a mi organización en tema de transformación digital. Entonces, lo primero que debo de hacer es definirle un valor y asegurarme que esta visión de transformación digital la tiene y la conocen todos en mi organización. Entonces, 1, garantizar el compromiso de la alta dirección, importante. Les decía al inicio de la charla, si nosotros no lideramos la transformación digital y la implementación de inversiones tecnológicas en mi organización, muy difícilmente van a llegar a buen puerto. ¿Y qué significa eso? Pues una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo para mi organización. Entonces, si nosotros nos involucramos, la lideramos y nos aseguramos de que se cumplen los objetivos, pues el resultado puede ser muy seguramente satisfactorio. Establecer objetivos claros y retadores. No se trata de implementar una política o una ruta o una serie de acciones que no me permitan operar, ¿no? Muchas veces en la selección de las iniciativas que tengo que hacer para lograr mi transformación digital, podemos confundirnos y podemos pensar, todo es prioridad. Pero de lo que se trata aquí es de ir en un paso que a ti te funciona, con un nivel de reto, sí, es decir, que me ayude o que yo me asegure de que esta iniciativa de transformación digital que estoy implementando sí va a ser un cambio en cómo realizamos las operaciones en mi organización, pero es administrable desde esta perspectiva, ¿no? Es administrable ese cambio que estoy gestionando, es claro y es retador. Asegurar un presupuesto. Cuando hacemos un plan estratégico, que seguramente todos ustedes conocen y lo hacen ya en su organización, normalmente, bueno, hacemos planes estratégicos con una visión a 3 años, a 5 años, lo vamos renovando año con año, vamos madurando, lo vamos viendo qué cumplimos, qué no cumplimos. Si insertamos dentro de esta planificación estratégica esta dimensión de transformación digital, establecemos acciones o iniciativas estratégicas con esta perspectiva y le asignamos un presupuesto, entonces estamos asegurando el futuro digital de la organización. Una vez que ya hice esto, ya definí dentro de mi planificación estratégica el futuro digital de la organización, entonces viene la etapa más complicada, que es la etapa de lanzamiento o la etapa de ejecución. Aquí es donde muchos de los proyectos se caen porque pues las operaciones siempre te arrastran, ¿no? Eso es una realidad. Te arrastra la operación, el proyecto que tienes con un cliente, lo que se te complica en el camino, los temas presupuestales. Hay muchas cosas que luego se interponen en un proyecto interno que es tan importante como es un proyecto de transformación digital. Entonces, algo que McKinsey nos recomienda es iniciar con proyectos emblema, un proyecto que conecte a la mayor parte de tu organización, un proyecto que sea fácil de exponer a todos tus colaboradores, pero que también ellos le vean un valor agregado o que le vean el valor desde que tú lo estás implementando. Por ejemplo, cuando implementas un ERP, ¿no? Por ponerles un ejemplo claro. Implementar un ERP pues implica que varios procesos de tu organización se coordinen, se comuniquen, se alineen y en ese proceso de alineación pues puede haber diferencias de opinión, puede haber incluso, por ejemplo, que tal que tu contador pues es una persona cero tecnológica, pero tu área de producción o tu director de operaciones es sumamente tecnológico y ahí hay una brecha incluso hasta de comunicación y de intereses, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que administrar. Entonces, si inicias con proyectos
de esa naturaleza, en donde sí o sí va a ayudar a tu organización a comunicarse, a conectarse y a hablar el mismo lenguaje, son los proyectos a los cuales les debes de dar esa prioridad y que se deben de convertir como proyectos emblema. Y no necesariamente tienen que ser 20, sino tienen que estar seleccionados con base en tu visión de futuro como líder de la organización y con base, por supuesto, también en el momento, la madurez en la cual está tu empresa. Asegurar un equipo de trabajo de alto rendimiento, esto no lo podemos dejar de lado. Algo que sucede mucho en nuestras empresas es que a veces tenemos una mala definición o una errónea definición de puestos, una errónea definición de perfiles. Y a veces hacemos que los equipos de trabajo hagan cosas para las cuales no están preparados o para las cuales no es su perfil o simplemente no les gusta, ¿no? Si o no nos ha sucedido esto. Entonces, hablar de equipos de trabajo de alto rendimiento, que ustedes saben, pues, qué implica que sean autodirigidos, que tengan competencias, que trabajen sobre metas. Por supuesto, para hacer un proyecto de transformación digital, pues se convierte en un aspecto muy importante, ¿no? Porque además, pues tienes que implementar o tienes que insertar expertos, ya sea dentro de tu organización o equipos que te acompañen, consultoras que te ayuden a delinear esta estrategia. Y entonces el lenguaje común se vuelve más complejo, ¿no? Por eso es importante que en tu organización siempre pues busquemos tener un equipo que nos ayude y que nos quite de esa, en cierto sentido, la carga de la gestión y que sean pues autogestionables. Adoptar metodologías ágiles. Fíjense que las metodologías ágiles, como seguramente han escuchado Scrum, eh, nacieron desde la perspectiva de organizaciones dedicadas al desarrollo de software, pero cada vez más se utilizan en empresas de todos los sectores y de todos los niveles. ¿Porque qué implica? Implica un cambio en tu organización que te ayuda a trabajar sobre resultados y sobre todo asegurarte que todos los equipos de trabajo y todas las personas que están en un equipo de trabajo tienen el mismo nivel de involucramiento. Entonces, eso ayuda a tener resultados más rápidos y hay empresas, les puedo comentar que, por ejemplo, Forte Innovation, nosotros ya todos los procesos los trabajamos desde esta perspectiva Agile. Y es un tema también complicado de repente de administrar, porque no se trata de que tú le asignes una actividad a una persona, sino que la misma persona, con base en sus competencias y en la automedición de sus capacidades, te diga la carga que debe de tener en el día. O sea, él mismo se compromete con su carga del día y eso al final de cuentas hace equipos muchísimo más competitivos y mucho más maduros. Esto McKinsey, bueno, lo toma como un principio importante para tomar en cuenta en las empresas que quieren llevar su negocio de lo tradicional a lo digital. Promover una cultura digital, por supuesto, ya hablamos hace un rato. Si no tenemos una visión o garantizamos que todo mi equipo de trabajo tiene un mismo nivel de habilidades digitales, es necesario, si aquí ya me están diciendo que nos quedan 10 minutitos, entonces ya casi terminamos. Hablábamos de lo necesario que es que todo mi equipo de trabajo, no solamente el equipo que está en las áreas tecnológicas, tenga habilidades digitales. Entonces, esto es importante en esta etapa ya de implementación de mi ruta de transformación digital, porque necesitamos que todas las personas en la organización convivan y vayan creciendo en torno a sus habilidades digitales. Finalmente, pues viene la etapa de escalabilidad, que va a venir y va a llegar de una forma mucho más natural al momento que logramos que estos proyectos emblema, que en la etapa de lanzamiento impulsamos y que están llegando a buen puerto o que estamos logrando estos primeros resultados, pues eso nos va a ayudar incluso a detonar una metodología interna de cómo operar este tipo de proyectos. Los primeros, por supuesto, son los más complicados, es donde probablemente necesites el apoyo de expertos, pero después, y afortunadamente, y lo he vivido, se convierte en un círculo virtuoso en donde la organización incluso demanda
la implementación de otras iniciativas tecnológicas. Y eso fíjense que lo he visto incluso en organizaciones del sector público, donde por supuesto al inicio hay una gran este, resistencia al cambio, donde te encuentras con todas las trabas del mundo, pero cuando ya la organización percibe los resultados, ellos mismos demandan los siguientes. Entonces aquí el paso número 8 al principio es secuenciar para obtener retornos más rápidos, construir capacidades. ¿Qué significa esto? Por supuesto, tú tienes que preparar a la organización para que pueda adoptar tecnología. ¿Cómo la preparas? Por supuesto, con infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura tecnológica para la operación. Ya hablábamos hace rato también de la preparación de la cultura digital, y todo esto te ayuda a hacer crecer capacidades para que tu organización sea muchísimo más flexible en torno a la adopción tecnológica, ¿no? Y finalmente, bueno, pues adoptar un nuevo modelo de operación, que eso, créanme, ya viene por sentado en el momento que empiezas una iniciativa de transformación digital. Tu modelo de operación cambia, creo y estoy convencida de que la mayoría de los casos cambia para bien, y cambia porque tú también cambias como líder, ¿no? Tú te involucras y tú haces que tu organización llegue a un siguiente nivel de transformación digital. Y el último paso, mide y gestiona el éxito. La definición de KPIs tecnológicos es muy, muy importante para que una implementación de tecnología sea exitosa. Entonces, ¿cómo le hago para implementar KPIs del orden digital? Bueno, pues con una serie de preguntas. ¿Qué tan digital es mi empresa hoy? O sea, ¿dónde estoy? ¿En qué punto de partida estoy? Eso ya lo tienes claro al momento que haces el diagnóstico. ¿Qué beneficios de negocio económicos podemos esperar si logramos las metas de digitalización en la empresa? ¿Dónde debemos parar? Que también ese es el otro punto importante. Hay que encontrar el balance, hay que saber hasta dónde debemos de llegar en la digitalización. Y eso lo vamos a poder estar midiendo, modificando, administrando conforme vamos avanzando en nuestra ruta de transformación digital. Pero sí es importante ponernos una meta o un punto de balance que nos permita tener control del cambio. ¿A dónde queremos llegar? Metas digitales del orden como número de clientes atendidos digitalmente, número de ventas en línea, número de procesos internos digitalizados. Ese tipo de indicadores me ayuda a definir pues el rumbo y medirlo de una forma muy tangible y de una forma que me permita a mí tomar decisiones en el futuro. ¿Qué avance tenemos hoy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y estar midiendo permanentemente ese tipo de variaciones que voy a ir teniendo en el transcurso del tiempo, y utilizar herramientas de visualización de datos que son cada vez más comunes y que me ayudan a ver de una manera gráfica, descriptiva, cómo es que se está desempeñando nuestro negocio. Un ejemplo de ello es este tablero de control, este KPI, que como ustedes pueden ver, pues muestra de una forma muy, muy rápida y muy clara, por eso me gustó, cómo es que mis procesos clave de la organización pueden tener indicadores digitales. Puedo estar definiendo el indicador desde una perspectiva cuantitativa, puedo tener un goal o una meta a un año o a varios años, puedo estar midiendo dónde estoy hoy y puedo establecer los puntos de balance. Entonces aquí en este trabajo de medición del éxito es importante poner la perspectiva no tanto del operativa, sino en una perspectiva de estrategia, ¿no? ¿Cómo me va a llevar a mejorar y cómo me va a ayudar a ser más productivo? Entonces, bueno, estos son los 3 puntos, como resumen. Estos son los 3 pasos clave de una ruta de transformación digital para tecnificar y llevar a mi empresa al mundo, a su digitalización para que sea más productiva. Diagnostica, define y mide tu éxito. Y como último tip, ya para cerrar la conversación, es no dejemos de observar lo que está pasando en el mundo, no dejemos de observar las tendencias, no dejemos de observar cómo las tecnologías están impactando o pueden ser aplicadas en nuestro sector, en el tipo de negocio que yo tengo, en el tipo de producto o de servicio que yo ofrezco. Actualmente estamos ante una situación de cambio
tremendo en el modelo de economía y de sociedad digital. Y aquí en este gráfico quise poner las tecnologías que de manera inmediata y definitiva se van a acelerar y se están acelerando con la situación de COVID. Y que son tecnologías que debemos de observar desde una perspectiva de cómo las adopto y cómo saco el mayor valor de ellas y cómo se van detonando nuevos usos en las mismas, ¿no? En aspectos de tecnología o de tendencias tecnológicas regularmente pues se van clasificando conforme pues al nivel de cambio que las mismas generan y al tamaño también dramático, por decirles de una manera, que cambian la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, estas tecnologías que yo estoy planteando aquí son las que desde nuestro punto de vista como consultores llegaron para quedarse y sobre todo son las que están impulsando a las empresas a través de la crisis. Redes de alta velocidad o 5G. En un mundo donde necesitamos todavía mayor conectividad, donde las empresas están de manera obligada convirtiéndose o tendiendo los lazos o los canales digitales para poder mantener sus operaciones, es sumamente relevante. La automatización, que ya venía desde los últimos años operando, cloud computing, la nube, que nos permite tener nuestros repositorios en la nube y nos permite ser más hábiles en cuanto a la administración de nuestros activos digitales. Las plataformas digitales, por ejemplo, de comercio electrónico, que ahorita es el camino, probablemente el único camino que tenemos muchas empresas comercializadoras para poder seguir vigentes y ofrecer nuestros productos. Las comunicaciones unificadas, aquello que permita que mi organización comunique sus procesos, que mis empleados estén, o sea, digamos que todos mis activos tecnológicos estén inmersos o integrados en la organización. Ciberseguridad muy importante. Ciencias de datos, inteligencia artificial y blockchain para garantizar la trazabilidad de transacciones y garantizar la transparencia de las mismas. Y bueno, pues ya con esto cierro mi charla, pues reflexionando sobre el momento de vulnerabilidad en el que nos encontramos y que deberá de ser también el detonante para el nacimiento de otras maneras de hacer las cosas y detonante de innovación, creatividad y cambio. Entonces, pues muchas gracias a todos en esta charla. Bueno, pues con poco tiempo, pero al final el objetivo era plantearles pues mi punto de vista de cómo las organizaciones pueden administrar mejor su entrada al mundo digital con estos sencillos consejos. Entonces, estos son mis datos, estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier reflexión que tengan posterior. Y bueno, pues hasta aquí mi charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Selene. Excelentísima la plática. Yo creo que muy ad hoc al tiempo en que estamos. Como bien dices, siempre hablábamos de eso, pero ahora lo tenemos que hacer ya como parte de nuestra quehacer cotidiano y estratégico si es que no queremos que nuestras empresas o nuestro entorno se muera. Entonces, nos quedamos con todas estas buenas tips y enseñanzas que nos da Selene y pues te felicito y muchísimas gracias por tu tiempo y compartir tus conocimientos con todo el grupo. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Ok. Lupita, ¿nos comentas para regresar? Sí, muchísimas gracias a todos los participantes. Como les comentamos por el chat, les vamos a hacer llegar vía correo electrónico la presentación para tengan ahí la información que se platicó y los datos de Selene por si en algún momento quieren acercarse con ella para algún tema en particular. Gracias a todos, que tengan excelente día, a todos los participantes.